Dicen que lo que ocurre en Las Vegas se queda en Las Vegas, pero en nuestro caso no, os vamos a enseñar todo. Bienvenidos a Las Vegas. Llegamos a la ciudad conocida como la capital del pecado, una ciudad que es mucho más que casinos y juegos de azar. Dormiremos en un hotel ambientado en Egipto y después recorreremos los hoteles más impresionantes de Las Vegas, algunos tan gigantes que incluso llegamos a perdernos dentro. Al ritmo este vídeo vamos a tener que llamar tutorial para escapar de César Palace. También visitaremos la zona antigua de Las Vegas, donde las luces de neón siguen iluminándolo todo. Quédate hasta el final porque esta ciudad nos va a sorprender mucho más de lo que imaginas. Somos Rafa y Javi y esto es Pasaporte sin Límite. Las Vegas. En el vídeo anterior comenzamos la Ruta 66 visitando algunos de los parques nacionales más espectaculares de la costa oeste de Estados Unidos. Incluso vivimos tormentas de arena en mitad del desierto. Y recorrimos algunos de los lugares más calurosos del planeta, alcanzando los 50 grados en el Valle de la Muerte. En este nuevo vídeo continuamos la ruta hasta llegar a una de las ciudades más conocidas e icónicas del mundo. Llevamos 5 horas de conducción desde donde terminamos el vídeo anterior y ahora sí, ya se empieza a divisar la ciudad en mitad del desierto. Si somos sinceros, esta ciudad nos sorprendió muchísimo, porque esperábamos una ciudad dedicada a los casinos y nada más. Sin embargo, nos encontramos con multitud de cosas increíbles que hacen que merezca la pena visitarla, como vais a descubrir muy pronto. Y ahora ya por fin estamos llegando a nuestro hotel, que es este de aquí, el Hotel Luxor. Y la razón de haber cogido este hotel es porque está ambientado en Egipto y como nos encantan las cosas de Egipto, pues ha sido la razón perfecta para elegirlo. Bueno, ya estamos aquí en el hotel, lo que pasa es que hay una cantidad de gente increíble, más que en un aeropuerto. Mirad, detrás mía. Y esto todo es para el check-in, para conseguir las entradas de la habitación. Ya por fin ya tenemos ya la llave de la habitación y vamos de camino a ella. Así que a ver qué tal está, porque tenemos unas ganas increíbles. Vamos a entrar y listos. Una habitación bien grande. Y 2 camas de patrimonio. A la mañana siguiente empezamos el día buscando dónde desayunar en el hotel y ahí vino un pequeño susto con los precios. Y nos vamos a pedir una tarta, que lo que pasa es que cuesta un poquito caro, porque una porción de tarta grande son $7,50. Después, por ejemplo, hay otras cosas como, por ejemplo, batidos de leche que son $4, los donuts que son $3. La verdad es que es muy curioso estar aquí en el restaurante y al mismo tiempo con todas las salas de juego allá al fondo. Pero bueno, aquí en Las Vegas es lo más común al fin y al cabo porque todos los hoteles tienen casino. Antes de empezar a visitar la ciudad, os vamos a enseñar cómo es nuestro hotel, que es el primero de los lugares que os mostraremos en este vídeo. Está todo, como veis, ambientado en Egipto, así que ahora cuando entremos os vamos a enseñar un poquito más todo a fondo. Y es que este hotel tiene forma de pirámide, presidido por la gran esfinge y un obelisco a su lado. Que por cierto, si os gustan las cosas de Egipto y aún no lo habéis visto, en nuestro canal tenemos varios vídeos del viaje que hicimos y estamos seguros que os encantarán. Y nuestro hotel está ambientado en Egipto, donde encontramos además muchas esfinges y jeroglíficos por todas partes. Como vamos a ir descubriendo, cada hotel tiene una temática muy diversa, haciendo que te transportes mentalmente a otras culturas del mundo. En un momento visitaremos los mejores lugares de Las Vegas, pero como en verano hacía 50 grados todos los días, por la mañana no era buen momento para hacer turismo, y siempre esperábamos a la tarde-noche. Así que os vamos a enseñar cuál era el plan que hacíamos cada mañana antes de irnos a la calle para recorrer la ciudad. Aunque son las 10:30 de la mañana, tenemos ya 37 grados y hay un calor horrible. Justo antes de entrar nos han dado ya las toallas y tenemos unas ganas de meternos increíbles. La verdad es que la piscina es muy grande, la única pega es el tema de la sombra, porque mirad, ahora estamos aquí súper pegaditos, porque la temperatura del ambiente es unos 40 grados ahora mismo. Esto es bueno. Esto aquí a los pies de la pirámide está muy chulo el sitio. Y después de refrescarnos, ahora sí, llega el momento de empezar a recorrer esta gran ciudad. Justo al lado de nuestro hotel está el Excalibur, que llama mucho la atención porque parece un castillo, aunque nosotros pasaremos de largo para ir a nuestra siguiente parada.
Y ahora mismo nos encontramos en este hotel que está todo referente a la ciudad de Nueva York. Así que vamos a visitarlo y os enseñamos qué tiene. Se encuentra a 5 minutos del hotel anterior, y en este caso veremos muchos elementos representativos, como los carteles luminosos, el edificio Chrysler o incluso el puente de Brooklyn, y la propia Estatua de la Libertad. La verdad que no falta ningún detalle. Y aquí en el interior lo que podemos ver son como si fuera ambientado en las calles de Nueva York. Entonces se puede ir paseando por todo esto, por los restaurantes y las distintas tiendas que tiene. Y los restaurantes que están aquí están ambientados como los restaurantes de Nueva York. Es decir, por ejemplo, este de perritos calientes, otro de hamburguesas, otro de pizzas, es decir, un poquillo de todo lo que hay allí. Y una cosa curiosa es que en los bares de todos los casinos también se puede comer y al mismo tiempo apostar como de aquí. Como vemos, no solo son los restaurantes, sino que incluso los propios edificios que han construido y los nombres de las calles de esta zona harán que nos transportemos mentalmente al centro de Nueva York. Pero lo que os vamos a enseñar ahora, muy pocos hoteles en el mundo lo tienen, y eso es precisamente lo que lo hace único. Y una de las cosas más curiosas de este hotel es que tiene su propia montaña rusa, que es justo esta de aquí. Entonces te montas aquí y recorre todo el exterior dando una vuelta gigantesca y después vuelve a entrar por aquí. Y otra de las cosas que también se encuentra aquí es esta tienda de aquí de chocolate que es muy famosa en Nueva York. Llega el momento de abandonar este hotel para dirigirnos a la siguiente parada de la ciudad. Y ahora mismo vamos a entrar en el hotel inspirado en París, en el cual podemos encontrar la Torre Eiffel y el Arco del Triunfo. Y si el interior del hotel de antes estaba completamente ambientado en Nueva York, este de aquí está completamente ambientado en París. Como curiosidad, la Torre Eiffel del exterior mide la mitad de altura que la original que se encuentra en París. Y en los pasillos del hotel encontramos edificios también ambientados en París, así como los pilares de la Torre Eiffel. Y mirad el realismo que tiene, que incluso todos los restaurantes tienen también toda la decoración, junto con los árboles, las lámparas, y bueno, la verdad es que parece París auténtico. Y las capillas que hay en Las Vegas no solamente las encontramos en la calle, sino también en los propios hoteles como en este. Estas capillas son muy famosas, porque aquí la gente viene a casarse rápido, incluso disfrazada de Elvis, algo que parece sacado de una película. Y ahora vamos a cruzar la calle para ir a nuestra siguiente parada, uno de los lugares más icónicos de Las Vegas. Y justo aquí encontramos la entrada al hotel, justo con esta parte de aquí que es muy conocida también por muchas películas en las que la hemos visto. El Bellagio fue una de las obras más caras de su época, y hoy sigue atrayendo a miles de personas solo por ver sus fuentes, y que luego os mostraremos. Y ahora mismo, conforme se va entrando, estamos acercándonos a un jardín que tiene interior, que es con mucha decoración y muy bonito. El Bellagio no es solo lujo, también tiene este jardín que se transforma varias veces al año y parece la escena de una película de fantasía. Y este hotel está inspirado en la ciudad de Bellagio, del norte de Italia, y busca recrear la elegancia de esa zona en el siglo pasado. Y aparte de la zona de casinos, también encontramos aquí un pequeño centro comercial dentro. De hecho, el Bellagio fue uno de los primeros hoteles de Las Vegas en apostar fuerte por tiendas de lujo dentro del propio complejo. Ahora os enseñamos uno de los grandes iconos del Bellagio, sus fuentes. Y este es el Hotel Bellagio, que sobre todo es muy conocido por los espectáculos en la fuente que hay. Este espectáculo de agua es gratuito y está acompañado de luces y música. Según el día, suele repetirse cada 15 o 30 minutos. Alejándonos un poco del Hotel Bellagio, paseando por la zona, veremos otros hoteles muy imponentes por fuera. Como estamos viendo, Las Vegas no se construyó solo para dormir. Cada hotel compite por llamar tu atención con su propia temática, como si fuera un parque de atracciones gigante.
Y en el siguiente hotel que vamos a visitar también vamos a encontrar algo muy curioso. Y ahora paseando por la calle encontramos ahora este hotel de temática pirata, incluso tiene hasta un barco. Si tener un barco en un hotel ya os parece una locura, esperad a ver el siguiente, un volcán artificial que escupe lava y fuego. Ahora nos vamos a uno de los hoteles más famosos de Las Vegas gracias a las películas. Y ahora mismo vamos de camino al Caesars Palace, pero antes de entrar vemos aquí que tienen una gran fontana de Trevi y un coliseo romano. Y ahora sí ya nos encontramos en la entrada del Caesars Palace, que es justo por aquí, así que os lo vamos a enseñar. Y este hotel es súper famoso por la película Resacón en Las Vegas. Y nada más entrar nos encontramos con este increíble recibidor, que está aquí la estatua, dándonos la bienvenida, y además todo esto de aquí salió en la película Resacón en Las Vegas. Tanto la recepción como la entrada con las estatuas son enormes e impresionantes. Y no es para menos, Caesars Palace lleva décadas siendo uno de los grandes iconos de Las Vegas. Y este hotel está inspirado en la época romana y aquí además encontramos a Julio César. Esta estatua de Julio César es uno de los símbolos del hotel, y no es casualidad. Caesars Palace lleva décadas inspirado en el Imperio Romano. Como vais a ver, este hotel es enorme. Ahora nos vamos a otra zona para que veáis lo diferente que puede llegar a ser por dentro. Y ahora mismo vamos a entrar en una zona que simula las calles de la antigua Roma, incluyendo un cielo artificial. Lo que más llama la atención de toda esta zona es el diseño de las tiendas, porque no parecen tiendas normales. Hay pequeños templos, fuentes de estilo romano y un techo pintado que parece cielo real. Este hotel lo que vemos es que es muy grande, porque después de haber visitado todo, ahora estamos intentando salir para ir al siguiente hotel y no tenemos ni idea de por dónde se sale ni por dónde está la salida. Esto es como un laberinto que te metes, empiezas a recorrer aquí pasillos y nada, te atrapas. Y cuando creíamos que estamos encontrando la salida, ahora nos encontramos aquí con otro hall increíble, con estatuas y vamos, y súper bonito por los techos que tiene. Más de vida vamos a tener que llamar tutorial para escapar del Caesars Palace. La verdad es que nos ha costado, pero ya por fin, después de 25 minutos, ya estamos en la puerta. Ahora llega el momento de hacer algo diferente. Vamos a conducir un rato para atravesar la ciudad y llegar a un sitio muy icónico. Y lo curioso es que mientras avanzamos, iremos viendo todos estos hoteles temáticos que hacen tan especial a Las Vegas. Como curiosidad, hace poco más de 100 años, Las Vegas no era la ciudad que conocemos hoy, sino un pequeño asentamiento ferroviario. No fue hasta 1931, con la legalización del juego en el estado de Nevada, cuando empezó a crecer de verdad gracias a los casinos. Y ahora mismo nos acabamos de alejar un poquito de la zona principal porque vamos a subir hasta el increíble mirador de Las Vegas. Y ahora mismo justo aquí hemos comprado la entrada, que han sido unos $26 cada uno, y ahora ya estamos subiendo para arriba. Lo bueno es que la entrada se puede entrar en cualquier momento del día, entre las 10 de la mañana y la 1 de la madrugada. Y las cosas que se pueden hacer, una de ellas es simplemente visitar lo que nosotros vamos a hacer, y otra cosa que podemos hacer, por ejemplo, esos dos ahí atrás, y es que se va a enganchar una correa detrás y se van a lanzar al vacío de la torre. Al igual que también hay atracciones arriba del todo, también de caída libre y otras cosas que veremos ahora. Y en apenas unos 15-20 segundos hemos subido ya a la planta 108. Y ahora ya que hemos subido la planta 108, mirad porque tenemos unas vistas de Las Vegas increíbles. Y lo bueno es que aparte de mirador también tenemos restaurante aquí, con lo cual si queréis hacer una buena comida, una buena cenita, está muy bien. Lo que pasa es que los precios son un poquito caros. Y ahora mismo estamos yendo a otra planta más, donde vamos a disfrutar también otras vistas mejores todavía. Y ahora acabamos de subir un piso más y desde aquí las vistas son auténticamente increíbles, porque mira, se ven las ciudades enteritas. Y es que las vistas desde aquí nos dejarán sin palabras.
La gran bola que se ve es la Sphere de Las Vegas, un enorme recinto de entretenimiento usado para conciertos y experiencias inmersivas. Y también podemos ver otros lugares como el hotel donde estamos durmiendo. Además, aparte de disfrutar de estas vistas, lo bueno es que toda esta torre es 360 grados, con lo cual podemos ver las ciudades enteras por todas partes. Y lo más curioso es que ahí arriba hay una caída libre donde te puedes montar, y por otra parte una atracción allí que lo que hace es como simular que te vas a caer al vacío. ¿Y vosotros os montaríais aquí? Dejadnos un comentario y contadnos qué os parece. Y ahora nos dirigimos a otro lugar que está muy cerca de aquí, pero antes fijaos en la gran cantidad de capillas que hay por la zona. Son muy típicas de Las Vegas y se usan para bodas rápidas y también para ceremonias temáticas. Y ahora hemos venido a las antiguas Vegas, donde comenzó toda esta gran ciudad. Fremont Street fue una de las primeras calles importantes de Las Vegas, y de hecho fue la primera calle pavimentada de la ciudad. Otra curiosidad es que Fremont Street fue el corazón del juego en Las Vegas antes de que la zona nueva se llevara toda la fama. Aquí se abrió el primer casino legal de la zona y hoy sigue siendo el lugar donde mejor se conserva el aire de la vieja Las Vegas, con casinos históricos y letreros míticos de neón. Y una de las cosas que se puede hacer aquí es, por estos raíles, estos aquí arriba, lanzarse e ir a toda velocidad. Lo curioso de esta tirolina es que no solo cruza Fremont Street, sino que despega desde una estructura enorme inspirada en una máquina tragaperras, a casi 11 pisos de altura. Y ahora nos vamos hacia nuestra siguiente parada, uno de los sitios más importantes y famosos de Las Vegas. Y ahora mismo el hotel en el que nos encontramos se llama The Venetian, y os podéis imaginar por qué. Desde luego toda esta parte de aquí es idéntica a la plaza de Venecia, así que os lo vamos a enseñar. La torre que veis aquí es una réplica casi exacta del campanario de San Marcos, uno de los iconos más famosos de Venecia. Y aquí una de las cosas que nos asombra sobre todo son los techos pintados increíbles que tienes ahí. Y lo mejor es lo que os vamos a enseñar ahora a continuación. Y ahora, después de pasar la zona de aquí de las máquinas, ahora estamos yendo a la siguiente zona de aquí del hotel, que es muy famosa por lo que vais a ver. Y ahora mismo hemos llegado a una de las zonas más importantes aquí, que son por una parte está lleno de tiendas, restaurantes y lo más importante de aquí canales, igual que en Venecia, con góndolas donde el propio gondolero está cantando. Y además todo esto está súper chulo porque estamos paseando por todas las tiendas y es que hay canales y góndolas por todas partes. Y desde luego lo hace un lugar perfecto para ir dando un paseíto. Y si seguimos andando un poco más para adelante, encontramos ahora esta plaza que simula la plaza de San Marcos de Venecia. Y una cosa muy curiosa es que, a pesar de lo que puede parecer, el cielo es completamente artificial. Ahora mismo en el exterior es de noche. El cielo artificial ya lo vimos en Caesar Palace, pero en este hotel, bajo nuestro punto de vista, está aún mejor conseguido. Mientras paseábamos por estas calles, llegaba un momento en el que de verdad dudábamos de si era de día o de noche. Y bueno, la verdad es que dentro del realismo está muy guay porque incluso tenemos aquí un puente sobre los canales, entonces se ve aquí toda la plaza, todos los restaurantes y vamos subir. Y súper bien conseguido. Y para terminar con este hotel, os vamos a enseñar otra zona más para que veáis lo increíble que es todo el complejo. La verdad es que aquí el Hotel Este de Venecia impone por la entrada tan gigante que tiene y junto con la recepción que se encuentra ahí atrás. Y por último, nos estamos dirigiendo a uno de los carteles más famosos del mundo. Y ahora mismo hemos venido a uno de los sitios más icónicos de la ciudad de Las Vegas, que es este cartel que da la bienvenida a la ciudad. Y tras pasar mucho calor en Las Vegas, ponemos rumbo a uno de los parques nacionales más espectaculares y conocidos del mundo, Yosemite. Pero esa aventura la dejamos para el próximo vídeo, así que suscribíos para no perderos la siguiente parada. Ahora mismo acabamos de llegar a uno de los sitios más impresionantes que tiene este parque nacional, que es... Este árbol tiene 2900 años.